¿Acaso podemos tener la Biblia y afirmar que creemos en ella, sin saber en realidad si el domingo reemplazó la solemnidad del día sábado? ¿O qué diremos de la inmortalidad del alma? ¿O del tormento eterno que pasarán los perdidos? ¿Qué sabemos en realidad del arrebatamiento? También nosotros debemos interpretar la Biblia correctamente. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Busquemos en los textos bíblicos las herramientas que nos revelarán las grandes verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y esta es la tercera temporada de TechStudio Podcast, Titulada La Interpretación Bíblica. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a TechStudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos nuevamente muy contentos, muy felices y muy alegres porque Dios nos ha dado un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva hoja, una nueva oportunidad para así nosotros escribir en ella y tener en cada momento de este nuevo día la convicción más acertada de que Dios está a nuestro alrededor, que va delante de nosotros quitando todo tropiezo. Antes de continuar, vamos a inclinar nuestro rostro para así tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre, gracias por este nuevo día, gracias por los alimentos, gracias por la noche que nos diste. Gracias, Señor, por el trabajo que también nos has dado. Señor, bendice a nuestra familia. Y en este momento te pido muy especialmente por cada una de estas personas que nos están escuchando, bien sea por la internet o por la radio, de que les bendigas y tu santa y divina misericordia arrope a cada una de estas personas. Son las bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en TechStudio Podcast estamos en la tercera temporada titulada La Interpretación Bíblica. Hoy estamos en el segundo episodio titulado Origen Bíblico. Hoy vamos a entender bíblicamente qué es lo que Dios ha hecho y cómo originó las Sagradas Escrituras. Vamos a darle las gracias también a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por ser el productor, el editor y el creador de este podcast. Quien te habla, Alexander Sandoval. Sin más preámbulos, para poder interpretar las Sagradas Escrituras, tanto en el origen como en su comprensión, solo debemos tener la guiatura de ella misma. No podemos tratar de forzar o tener algún tipo de prejuicios al ir a sus sagradas páginas, porque así no entenderíamos absolutamente nada. Solo encontraríamos forzarlas a nuestra conveniencia y los resultados serían totalmente erróneos. Parámetros similares podrían aplicarse a otras áreas del conocimiento común, bajo sus mismos esquemas solamente, a saber, la física, la química o las matemáticas. Ellas en sí mismas poseen sus propios argumentos definitorios de sus fórmulas o desarrollos para sus resultados favorables. Debemos acercarnos confiadamente, con fe, con la lectura del estudio de las Sagradas Escrituras, sin escepticismos, sin prejuicios, sin otras fórmulas no autorizadas que posean las Sagradas Escrituras. Debe ser la Biblia sola, pues así tendremos la palabra más certera y confiable tanto en su origen como en su interpretación y su estudio. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 13. Por eso también damos gracias a Dios sin cesar, de que cuanto recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabras de hombres, sino según la realidad de las palabras de Dios, que obra en vosotros los que creéis. La palabra de Dios fue autorizada
por el Espíritu Santo para que nosotros tuviésemos una firme convicción de lo que se tenía. Fue escrita por manos humanas, claro que sí, pero inspirada por Dios Padre. No podemos pensar de que como fueron escritas por hombres, es totalmente falsa y que carece de toda autoridad. La Biblia así nos los enseña, así nos los muestra, así nos los dice. Las Sagradas Escrituras no es un libro común, es un libro muy especial y para ello somos unos lectores especiales. Dios nos la ha regalado para que nosotros seamos un pueblo, unas personas, una nación especial. Estos textos fueron inspirados por el Espíritu Santo, como te dije anteriormente, para que tuviésemos una guía divina. Estas palabras no las escribieron los autores porque sencillamente les provocó. Nada de eso. Existió un trasfondo mucho más inspirador. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo número 1, del versículo 19 al 21. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hiciste bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dios seleccionó cuidadosa y especialmente a cada uno de estos autores. No hubo ninguno que no haya sido seleccionado para llenar la vacante, para darle forma al sagrado libro. El autor intelectual es Dios y los escritores pusieron la mano para escribir, para que por medio del Espíritu Santo tuviesen la información para ser transmitida. Unos se los reveló por sueños, a otros por palabras. De igual manera, fuera cual fuera ese medio utilizado, fueron autorizados por nuestro querido y gran Dios. Vamos a leer Romanos capítulo número 1, versículo número 2. El evangelio que el Señor había prometido mediante los profetas en las santas Escrituras. Dios bendiga su santa palabra. Estas buenas nuevas fueron dadas previa selección de los profetas. No es que de repente saltaron a la palestra de las Escrituras e hicieron la aparición repentinamente. Hubo un trabajo minucioso para buscar cada una de estas personas. Vamos a leer también para ir aclarando, para ir dándole más criterios bíblicos en sus mismos argumentos, en sus mismos métodos, ir buscando, inquiriendo en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15. Y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así entonces entendemos de manera tal que las opiniones personales o las sugestiones basadas netamente en los acontecimientos humanos no tienen cabida en este poderoso mensaje. El gran vehículo para darle el recibimiento que se merece es poseer un alto grado de fe y convicción que solamente el Espíritu Santo nos lo puede dar, para entender correctamente sus significados. Lo que antes estuvo oculto, velado, hoy se nos ha abierto claramente, se nos ha revelado por la inspiración que Dios autorizó para nuestra auténtica y fiable interpretación. El pecado nos separó directamente de Dios. Así nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entendamos pues que la Sagrada Escritura es uno de esos puentes por el cual también podemos reconstruir la brecha entre Dios y el ser humano, porque con dicha separación entre el pecado y Dios, somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con Dios, no Dios con nosotros. Nosotros pretendemos y queremos llegar a la vida eterna, pero como nosotros queremos. Queremos llegar a la vida eterna, pero sin ir a la iglesia, sin orar, sin buscar de Cristo. No es así, tenemos nosotros que reconciliarnos, porque nosotros fuimos los agresores, nosotros fuimos quienes pecamos. De tal manera que Dios fue el que autorizó al Espíritu Santo para que estos hombres fuesen seleccionados y una vez capacitados, escucharan el verbo en su lenguaje, que en hebreo significa glosa, para que fuesen revelada su voluntad y no la voluntad de los escritores. Vamos a leer Deuteronomio 18:18. Les suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Este texto nos aclara que fue Dios quien buscó, capacitó a esos profetas y escribieron lo que Dios le mandó por medio del Espíritu Santo. La Biblia se nos está explicando, la Biblia se nos está revelando y la Biblia nos está diciendo cuál fue su origen, el origen bíblico, con respecto a observar o tratar de cumplir, como por ejemplo las festividades o las fiestas hebreas. Ya eso no nos pertenece a nosotros, pues ya tuvo su cumplimiento, y en el sistema de sacrificio que ya tuvo también ese cumplimiento de un sacrificio que realizó Cristo Jesús en la cruz del Calvario para reconciliarnos. Pero ¿quiénes serán los reconciliados? Los que busquen a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, los que busquen entonces ese regalo, los que busquen esa provisión que hizo allí para que nosotros seamos salvos. Debemos entender que toda la Biblia, e incluso si encontramos pasajes algo dificultosos, que no sepamos la comprensión, que no sepamos entenderlo, que sean difíciles de entender, que todo no se aplica literalmente. Vamos a leer Josué capítulo número 10, versículo número 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Son estas clases de textos la que no es de muy fácil comprensión. Entender cómo es que se paró durante todo un día el sol. No corrieron las horas. Eso es de difícil comprensión. Por eso, no todo en la Biblia se va a ejecutar porque ya se ejecutó. No todo en la Biblia aún sigue pasando, pero hay otras que sí. Pero para ello estamos aplicando bajo el origen bíblico las propias modalidades, las propias circunstancias. Estamos buscando los propios argumentos de la Biblia sola para poderla explicar y así comprender. Como te dije, hoy estos acontecimientos que te acabo de leer no se darán más. Todo esto se escribió para nuestra enseñanza, aunque las Sagradas Escrituras nos muestran el autor intelectual, que es Dios mismo. No es menos cierto que fue escrita por manos humanas, las cuales nunca jamás se contradijeron entre sí, en toda la diversidad de sus autores y en toda la diversidad de sus libros. Dios es un Dios de pacto, es un Dios de cumplimiento. Éxodo 34, versículo número 27. El Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras hice el pacto contigo y con Israel. Ahora bien, lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar, nos dice algo bastante interesante. ¿Por qué Dios mandó a Moisés a que escribiera
y no a que la dijese oralmente. Si entendemos entonces que la Biblia primero fue el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, ¿por qué no mejor lo oral? ¿Por qué no transmitir oralmente cada una de esas informaciones? ¿Por qué registrarlas? Porque los seres humanos somos totalmente olvidadizos, porque los seres humanos le colocamos paticas a las situaciones o se las quitamos a nuestra conveniencia, y eso así no convenía, porque la información iba a ser sesgada por una parte. La información de las Sagradas Escrituras hasta nosotros, si fuera de generación en generación, estuviese totalmente equivocada, no iba a llegar el mensaje completo. Imaginémonos, Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras totalmente y nosotros no la cumplimos. ¿Cómo será entonces que hubiese llegado hasta nuestros días, desde los días que le envió a Moisés, que se le escribiese? Si fuese oral, de eso no quedaría nada, ninguna de esas palabras. Entonces nosotros íbamos a tener la consecuencia, íbamos a tener la capacidad de olvidar absolutamente todo. Por esa gran particularidad, Dios envió a escribir las Sagradas Escrituras, no a contarla. Envió a su Hijo como origen, como fundador, como el primero que escribió 5 libros, a este hombre bueno llamado Moisés. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios, y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquellas no concuerdan con sus ideas científicas, las descartan por falta de credibilidad. Saint of the Shine, 27 de marzo de 1844, página número 1. Vamos a buscar en la misma Biblia cuáles son otras razones por qué Dios envió a escribir las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar 5 textos. El primero de ellos, Éxodo 17, capítulo número 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para memoria, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios está autorizando para que se escriba un libro. No fue que a Moisés le provocó escribirlo. No fue que él dijo: yo soy un buen escritor y yo, como he visto gran cantidad del pueblo hebreo, voy a escribirla. No. Dios autorizó, buscó y capacitó a este hombre. Otro versículo que también nos va a corroborar, porque estamos haciéndole un estudio para que la Biblia misma nos diga cuál fue, bajo sus mismos argumentos y bajo sus mismos criterios, cómo fue su origen. El segundo texto, Jeremías, capítulo número 30, versículo número 2. Así dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te hablé. Dios está diciéndole a Jeremías también que escriba todas las palabras que Él les habló, que les reveló, que les autorizó. Dios les estaba hablando a ellos para que ellos pudieran, bajo la interpretación, bajo la autorización, bajo la guía del Espíritu Santo, poder escribir el origen de la Biblia. Para eso Dios buscó a estos hombres fieles para que le escribieran. Estos hombres no fue que no tenían nada que hacer y para pasar el rato entonces, mira, escribí un libro. No, nada de eso. Tenían el sello, tenían la aprobación del mismo Dios y el respaldo del Espíritu Santo para que estos hombres pudieran tener con su fe, pudieran escribir estas palabras. Estamos buscando en la misma Biblia y la misma Biblia se nos está revelando. El tercer versículo, Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 19. Escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. A Juan el Revelador también se le está autorizando a que escriba. Pero ¿cuál era el empeño? ¿Cuál era la particularidad de que se escribiese?
Dios lo está revelando en esta sagrada frase, en este sagrado versículo, en este sagrado texto. Nos dice que escriba todo cuanto ha visto, para que ninguna partícula, para que ningún reflejo, para que ningún detalle sea pasado por alto, porque los seres humanos somos de mente olvidadiza y nosotros hasta olvidamos el origen que Dios ha tenido con nosotros. Nos creó para que nosotros fuéramos salvos y viviéramos por la eternidad, pero de pronto entró la separación, entró el pecado y empezó nuestra mente no a aumentarse, nuestra mente, nuestra memoria comenzó a degradarse, porque el pecado degrada. El pecado también tiene esa particularidad, degrada, y el pecado también avergüenza. Era necesario que se escribiese algo única y exclusivamente para nuestro beneficio, para que nosotros recordáramos de que esto fue escrito para nuestra sabiduría, para nuestra comprensión y para nuestro entendimiento. Nos quedamos en el mismo libro de Apocalipsis, esta vez Apocalipsis capítulo número 21, versículo número 5. A Juan el Revelador se le dice así: entonces el que está sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y agregó: escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Son palabras ciertas, son palabras verdaderas. Son palabras que nos van a hacer saltar ríos de agua viva. Nos van a transformar, nos van a cortar el viejo hombre que nosotros éramos para tener novedad de vida. Dios le está diciendo, aclarando, le está dando una autorización, le está dando una orden, no le está diciendo por favor, no le está diciendo que cuando pueda, le dice que de una vez escriba toda y cada una de esas palabras, porque son ciertas y son verdaderas. Debemos creer 100% en la fidelidad de estos libros. Cada uno de estos hombres fueron llamados con el poderoso nombre de Dios para que sea respaldada verdaderamente en estos textos su grande amor, su carácter. El próximo versículo lo vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo número 22, versículos número 18 y 19. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describe en este libro. Son palabras verdaderas. No podemos quitarle, no podemos añadirle, no podemos transformar, no podemos adecuar. No podemos hacerla complaciente a nosotros. No podemos moldearla como nosotros queramos. Son firmes, fieles y verdaderas. Como Cristo Jesús las autorizó por medio de ese Espíritu Santo para que estas personas pudieran escribirlas. Si nosotros quitamos algo, se nos quitará del libro de la vida. Eso quiere decir que si tú le quitaste una coma y esa coma trastoca el fondo literal de lo que se viene leyendo, vamos a tener nosotros, por esa intencional acción, vamos a tener entonces que ser raídos. Esto no quiere decir que las diferentes versiones estén malas, no, es como nosotros las interpretemos, si le quitamos algo o le añadimos. Pero ¿por qué Dios quería enfatizar tanto en estos versículos de que fuese escrita? Los seres humanos, cuando se nos dice documentos por escrito, con ellos se pueden soportar muchas cosas y por muchas generaciones, y se pueden conservar fielmente, no importando el lugar, el tiempo y el idioma. Cualquier característica que tengan estas escrituras, por lo menos en lo que a secular se refiere, nosotros la autentificamos, la respaldamos con los sellos autorizados por esas leyes que nos acreditan de un carnet de identificación, de un carnet de salud, de un carnet de conducir. Eso nos respalda. Para la vida eterna nos respalda las Sagradas Escrituras.
El Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo número 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre. El Verbo se hizo carne. El Verbo es Cristo Jesús. Y la palabra escrita es el Dios mismo, es el Dios Padre. Es por tal razón que tú y yo, querido amigo y querida amiga, creyendo con fe y teniendo esa porción del Espíritu Santo, podemos creer fielmente en estas palabras, ya que muchos, al buscar las verdades en ellas, quedaron una vez y para siempre convencidos de la autenticidad fiel que hay en ella. 3 ejemplos de ello. Juan 2:22. Por esto, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Esto nos da una fiel certeza de que estos hombres, estos testigos, estos discípulos de Cristo no habían recordado lo que Dios le había dicho verbalmente hacía unos días atrás. Viendo que Jesús había muerto ya, creyeron en la Escritura y creyeron en la palabra de Dios, porque se acordaron lo que estaba escrito. ¿Te fijas la importancia? Notas el trasfondo que hay en escribir algo. Otro ejemplo de esto, también lo vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 31 y 32. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Cristo Jesús les está diciendo a esos discípulos, a esas personas, que si permanecen en su palabra, si permanecen en sus escrituras, si permanecen de principio a fin, desde el alfa hasta el omega, si pretenden ser aceptos a Dios, van a ser reconocidos como sus discípulos, porque al conocer la palabra, al conocer la verdad, los hará libres. ¿Pero libre de qué? Libre del pecado, libre del tormento, libre de tener tantos, pero tantas angustias en nuestras vidas, tantas preocupaciones. Podemos ser libres buscando a Cristo Jesús, buscando sus palabras con fe, no para darle entonces un trasfondo que no sea el más adecuado, no para darle un trasfondo y voltear la Biblia y acomodarla como yo quiera, para poder entonces decir que gané. No, la Biblia no se hizo para que alguien pudiera ganar. El único que ha ganado y fue con su vida fue Cristo Jesús. La Biblia no se hizo para contender, fue para unificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Somos santificados en la verdad porque la verdad es Cristo Jesús, porque la verdad es la palabra escrita, porque la verdad es el Verbo, porque la verdad es la palabra, porque la verdad es Dios. El Verbo es Cristo Jesús y la palabra es Dios. Dios fue el arquitecto y Cristo Jesús fue el albañil. Es un conjunto que se ha hecho para que nosotros podamos ser unificados en una misma palabra, en un mismo criterio, en un mismo verbo, en un mismo sentir. El origen del verbo es algo totalmente sobrenatural, pues Cristo, nuestro Redentor, siendo Dios, se hizo hombre. Las Sagradas Escrituras también es sobrenatural y está entre nosotros de manera sobrenatural. Así es Dios, así es la Biblia y su origen es totalmente sobrenatural y es con fe que podemos aceptarla. Mi pregunta a este momento es: ¿aceptas a Cristo Jesús? ¿Aceptas a Dios Espíritu Santo como la única fuente dadora, otorgadora de una realidad autorizada para escribir las Sagradas Escrituras? Espero que sí, querido amigo, querida amiga. Vamos a buscar y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo número 4, versículo número 12.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios, que no existe otro nombre, sino solo el de Cristo Jesús. Esta oportunidad nos involucra a todos, sin límites de edad, sexo, raza o condición social. Cristo traspasó todas y cada una de las fronteras, incluso las fronteras sociales, entre un grupo y otro grupo étnico, en su momento, es decir, entre judíos y los samaritanos. Esto fue algo totalmente sobrenatural. Que algo así hubiese ocurrido en ese momento, no hay forma de poderlo pensar, pues el origen bíblico, por medio del Espíritu Santo, es el que nos convence de error y de pecado. Algo de que dos etnias culturalmente divididas pudieran entonces hablarse, eso es algo sobrenatural. Eso es algo impensable para aquel momento, pero es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestro error y también el que nos convence de pecado. Cristo, al formar parte de la raza humana, también estuvo en su cuerpo la debilidad y enfermedad humana. Es decir, padeció un poco de enfermedad y de nuestras dolencias, pero no en su totalidad, pues así Él llevó nuestras culpas y dolores para poder llegar en su momento al Padre y poder asimilar nuestras culpas y Dios tuviese compasión de nuestras debilidades. Pues nuestro gran Dios nos mira por el gran crisol que es Cristo Jesús. Mas sin embargo te puedo decir que Cristo Jesús fue lleno de mis pecados, pero Él nunca pecó. Esas características lo hacen un ser superhumano. Con respecto al verbo, al idioma que nosotros hoy poseemos, tiene sin duda alguna limitante, pero Cristo no las tuvo, al ser de Él mismo de quien se narra de principio a fin en todas las Sagradas Escrituras. Por tal razón, límites no tuvo. Nosotros amamos la Biblia porque en ella hay salvación. Cristo vino a unir lo que el pecado en el Edén había dividido. Pero ¿debo tener fe para interpretar la Biblia? La respuesta, mi querido amigo, es sí, porque Hebreos capítulo 11, versículo 3 y versículo 6 dicen así: por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo número 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Podrías preguntarte ahora, ¿por qué no puedo agradar a Dios sin fe? De la misma forma que un esposo no le puede agradar a una esposa, siendo que éste es un andariego, borracho o ladrón. O que usted me diría que le agradaría que su esposo fuese así. ¿Cómo aprendemos con fe? Cuando desde niños nuestros padres nos advierten de peligros y que aun cuando no veamos el peligro o no lo aceptemos, a lo largo del tiempo nos daremos cuenta que al depositar fe, eso nos agradó, al haber evitado unas consecuencias trágicas en nuestras vidas. Y todo esto se basa en el amor y en la confianza. Usted, mi querido amigo, mi querida amiga que hoy me está escuchando, por su profesión, usted siente fe. Por su equipo de instrumento de su trabajo, usted los cuida, los aprecia. De esa misma forma se desarrolla fe en las Sagradas Escrituras. No llegamos para imponer nuestras tradiciones o formas de pensar. Nosotros, como adventistas del séptimo día, aceptamos la Biblia como una fe fundamental de principio a fin, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todas ellas constituyen la palabra bíblica de Dios, que fue escrita y transmitida por voluntad divina, porque son autoridad, son carácter, son doctrinas y son una piedra de toque. Aceptemos
el verdadero y original pacto que ha hecho por medio de las Sagradas Escrituras nuestro buen amigo Cristo Jesús, y aceptemos que el origen bíblico fue por medio del Espíritu Santo. Querido amigo, querida amiga, te esperamos en la próxima oportunidad. Quien te habló, Alexander Sandoval. Oremos. Querido amantísimo buen Padre, gracias te estamos dando porque nos ha dado la oportunidad de saber de tu origen bíblico que has dejado para con cada uno de nosotros. Acompáñanos pues en las actividades que vamos a realizar día a día. Bendícenos a cada uno de nosotros. Son las más ricas bendiciones que te pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy. Dios te bendiga. Y si has llegado hasta este punto, bien sea por la internet o por la radio, te invitamos a que por favor te suscribas. Es totalmente gratuito. Dándole al botón de suscribir. Así nos ayudarás con el algoritmo de búsqueda de YouTube para lograr posicionarnos de primero.